Así que ya saben. Bueno, a ver, hay un mensaje que yo había iniciado hace algunas semanas atrás, titulado Distinguiendo las Voces. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Ustedes son de los que escuchan un mensaje y después se los olvida. Como a veces me cuenta la pastora Erika que en una ocasión se le acercó a alguien y le dijo, wow, pastora, qué mensaje más maravilloso. ¿Y qué te quedó del mensaje? No se acordaba nada. Entonces, tratemos de retener los mensajes que vienen de parte de Dios, distinguiendo las voces. Bueno, voy a simplemente a resumir algunos aspectos que mencionamos, porque no vamos a repetir el mensaje, pero vamos a continuar con la última parte de este mensaje. Pero haciendo un recorderis, habíamos mencionado varias cosas aquí y vamos a resumir estos dos puntos que habíamos mencionado en aquella ocasión. El mensaje trata específicamente de cómo reconocer la voz de Dios en medio de tantas voces que hay. Entonces, haciendo el preámbulo, nosotros nos encontramos con las voces de la sociedad, con las voces de nuestros compañeros, las voces de nuestros familiares y seres queridos, nuestras propias voces internas, que a veces son muchas y nos aturden en nuestra mente. Las voces también del enemigo, que son como dardos de fuego. La Biblia describe que también son dardos y que necesitamos el escudo. ¿Ok? Pero eso es otro mensaje, el escudo para que esos dardos no penetren en nuestra mente, porque cuando penetran en nuestra mente nos engañan, nos confunden, nos atan, se crean fortalezas, es decir, engaños o mentiras que las creemos como ciertas y que nos impiden vivir funcionalmente. Nos mantienen atados, en el peor de los casos, a pecados y en otros casos no tan serios, pero igual de serios e importantes, atados a maneras de pensar fatalistas, a complejos, a tristezas, a amarguras y a un montón de situaciones que nos llevan a depresión, a enfermarnos, a no confiar en Dios, a no creer, a tener etapas en las que nos alejamos del Señor. Y todas esta serie de situaciones que ocurren son porque construimos o porque hemos creído mentiras, fortalezas. Por eso Cristo vino a decir que yo he venido para que tengan libertad. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y Jesús se refiere específicamente a este espectro de condiciones que nos atan, nos mantienen atados. Nos mantienen atados. Incluso en el mundo se habla mucho de cuando un complejo te impide ir más allá, avanzar, crecer, porque estás pensando que no puedes, que pobrecito yo, que yo soy una porquería, que no sirvo para nada. Y creer estas cosas como ciertas, en definitiva, nos limitan enormemente. Entonces, son voces que si las escuchamos y las prestamos atención, nos entorpecen en nuestro caminar cristiano y en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y en el peor de los casos, no llegamos a alcanzar el propósito que Dios tenía con nuestra específica presencia en este mundo. Usted sabía que usted tiene un propósito en esta vida que nadie más va a cumplir y que Dios trazó en su hermoso plan perfecto. Entonces, para que usted cumpla ese propósito que Dios le dio específicamente a usted, usted necesita creerle a Dios y escuchar las voces correctas. Entonces, ese es el preámbulo. Hablábamos también de que en ocasiones surgen una serie de preguntas como, a ver, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Si hago este negocio? ¿Si no lo hago? Por ejemplo, una buena pregunta es, estoy en un negocio. Imagínense que usted está emprendiendo un negocio, está en un emprendimiento. Y en el camino, el negocio comienza a irle mal.
y no es que es una mala temporada, le va mal consistentemente y comienza a fracasar y comienzan la economía, usted comienza a sumar los números y a restar y dice, wow, esto está terriblemente mal. Y si esto sigue en esta dirección, no solo voy a quedar en la ruina, en la bancarrota, voy a perder el carro, voy a perder la casa, voy a perder quién sabe cuánta cosa. Entonces, llega un punto en donde el negocio está en una situación alarmante y tú tienes que tomar una decisión. Y tú dices, bueno, si sigo en el negocio y sigue mal, voy a perderlo todo. Voy a quedar en la bancarrota. Pero, ¿y qué tal si comienza a irle bien? ¿Y qué tal si las cosas comienzan a caminar y a mejorar y la economía se estabiliza? Pues tengo negocio. Entonces está la pregunta, ¿qué hago? ¿Sigo esperando que las cosas mejoren o sigo viendo con el riesgo o con la posibilidad de que quede en la ruina? Entonces, esto es un ejemplo clásico en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, como cristianos, ¿qué hacemos nosotros? Señor, ¿qué hago? ¿Sigo en el negocio o lo dejo aquí? O busco trabajo. Y es una pregunta legítima. Y uno, claro, buscar de Dios es lo más sabio que puedas hacer porque Dios te puede dar dirección y en muchas ocasiones Dios te dice qué hacer. Te utiliza personas a través de consejos sabios que te indican qué puedes hacer y qué no puedes hacer. El problema es que no siempre Dios nos habla. No siempre Dios nos dice o no siempre es clara la dirección de Dios. Y ahí es donde viene el problema y de ahí surge precisamente este mensaje. Porque, ¿qué hago yo cuando no puedo escuchar la voz de Dios o cuando no puedo distinguir la voz de Dios con algo específico? Ese es el punto medular de este mensaje. Porque estamos en esa situación, ¿qué hago? Si hago esto o no hago, no quiero fracasar, no quiero perder la casa. Cuando Dios me indica claramente qué hacer, bingo, lotería. Bueno, lotería, el Señor reprende al diablo. Es un decir. Pero cuando Dios habla y es claro y es evidente, fantástico, ya sé qué hacer. Y uno dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Con quién me casaré? Quiero hacer tu voluntad, no quiero casarme mal, no quiero vivir una vida de sufrimiento con un cónyuge que ustedes saben que hay gente difícil. El punto es el siguiente, entonces, llegamos a la médula de esto. La primera respuesta que abarcamos es, en primer lugar, se requiere sabiduría. ¿Por qué? Porque no siempre, no en todas las circunstancias, Dios te va a hablar. Eso no es cierto. Y a veces se crea esta fantasía en la mente de las iglesias y a veces es el resultado de exageraciones en algunos mensajes. No siempre Dios te dice qué hacer. Porque si siempre Dios te dijera qué hacer, tendrías que anular cualquier cantidad de textos bíblicos, libros enteros como Proverbios, en donde se apela a la sabiduría. Y es a través de la sabiduría que has adquirido en la vida que podrás tomar las decisiones correctas. Dios no te va a decir aquí o allá. Ahí está, abraza la sabiduría, dice Proverbios. Abraza la inteligencia, adórnate con esos como prendas en tu cuerpo, como collar. Adquiere sabiduría y la sabiduría en medio de cada circunstancia nos podrá permitir tomar decisiones apropiadas y correctas. Entonces, en ese sentido, tumbamos la fantasía de que siempre Dios me tiene que decir qué hacer en todas las cosas. Señor, ¿qué cepillo de dientes voy a comprar? ¿Cuál es la pasta de dientes que es tu voluntad y que te agrada a ti? ¿Será que este calzado y esta zapatilla y este pantalón y esta ropa interior es santa según tu voluntad? O sea, estas cosas, y miren, yo he escuchado prédicas de eso. Exageraciones, completamente exageraciones.
que no tienen absolutamente nada que ver. Hay un espectro, un abanico de posibilidades, de decisiones que nos toca a nosotros tomar y que Dios no te va a decir qué hacer o qué no hacer. Tendrás tú en tu sano juicio que afrontar la decisión y afrontar también las consecuencias de tus decisiones. Otra de las cosas a la que apuntaba en este mensaje, esto, fíjense que es solo un resumen, era que aparte de la adquisición de la sabiduría, implica el tener que tomar malas decisiones. Te toca equivocarte en la vida. Y hay ocasiones en las que no sabes qué hacer, Dios no te dice qué hacer, no te quieres equivocar, pero lo que Dios espera es que tomes una decisión y que si te equivocas, Él está contigo aún en tu error para apoyarte y para que aprendas la lección. Entonces hay veces que le tenemos un terror y un pánico a equivocarse, pero equivocarse es parte de la vida. Hay predicadores espectaculares hoy en día que cuando empezaron a predicar metían a Moisés en el arca de Noé, metían a Abraham, que Dios le dio los 10 mandamientos a Abraham, y un sancocho de errores que pues en el camino fueron corrigiendo y aprendiendo. No, el del arca era Noé. Y el de la ley y los 10 mandamientos era Moisés. Y a veces se le cruzan los cables, pero es parte del proceso, es parte de lo que tiene que ocurrir. Igual en la música, cantar y a veces da pena equivocarse, decir equivocarse en la letra, desafinar es el cuco para los que dirían alabanza. Meter un mal acorde, pero es parte de lo que tiene que pasar. Y hay veces en las que es necesario este tipo de errores para que en primer lugar le aprendamos a perder el miedo a equivocarnos. Porque lo terrible de todo es el miedo. El miedo es el peor enemigo del creyente, porque el miedo es lo opuesto a la fe. Es lo opuesto a la fe. Recuérdense que cuando Pedro, también hablábamos de esto, Pedro se hundió en el mar y el pastor Guillermo precisamente también en su último mensaje lo dijo. Pedro lo que tuvo fue miedo y comenzó a hundirse por el miedo. ¿Qué provocó el miedo en Pedro? Porque el texto dice, previo, mirando a las olas, tuvo miedo. Ese es el problema, cuando quitas la mirada de Cristo, de lo que Él te ha dicho, y la pones en otro problema, te llenas de miedo, entonces comienzas a hundirte. Entonces el miedo es el enemigo de la fe y muchas veces el mejor remedio para el miedo es que te equivoques. ¿Me siguen hasta aquí? Muchas veces el mejor remedio para el miedo es que fracases. Entonces, en ocasiones, cuando no hay respuesta de Dios frente a algo específico, necesitas perderle el miedo, el miedo al miedo. Necesitas perderle el miedo a las circunstancias y a las decisiones. Y este es el punto, este punto lo vamos a retomar al final de este mensaje, porque abarcando el tema de la sabiduría, en la sabiduría tú te das cuenta, cuando tú adquieres sabiduría, el caso del negocio, volviendo al caso del negocio, te toca tirar números. Y hay veces que sencillamente seguir el negocio y que le vaya bien es solo una fantasía. Y hay veces que uno tiene que ser realista. Y uno tiene que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y de repente uno puede escuchar el mensaje del Señor está contigo, Dios te levantará y todo, pero está el tema, está el tema de que uno confunda un mensaje como que es lo que Dios te está diciendo, pero va en contra de una serie de principios que ya están descritos en la palabra de Dios y no hay excusa. Por ejemplo, la prudencia.
Y lo voy a poner con este ejemplo que me encanta este ejemplo. Vamos a suponer que nosotros, típico ejemplo, vamos a hacer un mandado, una serie de mandados. Y en esa serie de mandados, tú sabes que si llueve, te va a arruinar el trip y te va a arruinar toda la logística. Y tú esperas que no llueva. Y entonces tú dices, te asomas, ves el día gris y oscuro y dices, wow, ¿qué hago? Si salgo y llueve, me voy a mojar y no me quiero mojar. Pero voy a orar y voy a orar con fe. Señor, que no llueva. En el nombre de Jesús, porque algunos piensan que el nombre de Jesús son las palabritas mágicas para que lo que yo quiera se haga. Y no es cierto, no funciona así. O en otros contextos, también donde esto se ha distorsionado, yo decreto, nube, que te vas, esfúmate, dispérsate, nube. Ordeno a los cielos en el nombre de Jesús que no caiga ninguna gota. Porque eso también se ha exagerado. Entonces sales y comienzas, no llevas paraguas porque crees que tienes fe. ¿Ven cómo se distorsiona la cosa? Eso no es fe. Eso no es fe. Entonces, esto es lo que la gente confunde por falta de sabiduría y de madurez. Entonces creen, yo por fe voy a dejar el paraguas porque yo sé que Dios puede detener la lluvia. Y apenas se va de la casa, cae el palo de agua. ¿Qué pasa con ese cristiano? ¿Qué suele ocurrir con ese tipo de gente? Uno, su fe se rompe en ese momento. Se siente traicionado por Dios. Usted me está siguiendo, ¿verdad? Están conmigo. Su fe se rompe, se siente traicionado por Dios. En otras ocasiones la agarra con la iglesia o la agarra con el pastor o con cualquier líder religioso a donde pertenezca. Se siente frustrado, herido y no sabe qué hacer con esa situación. ¿Por qué? Porque siente, Dios me falló o Dios no me escucha. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tema de la sabiduría que uno necesita entender y de la madurez a la que la palabra de Dios nos lleva es el siguiente. En primer lugar, la oración, y apréndase esto, escríbalo, memorícelo. La oración no es un recurso para que Dios haga lo que usted quiere lograr. Lo voy a repetir. La oración no es un recurso para lograr que Dios haga lo que usted quiere que pase. Es lo primerito que todo creyente debe saber. La oración es un recurso para que se haga la voluntad de Dios. El mismo Cristo nos enseñó, cuando nos enseñó a orar, que decía, hágase tu voluntad. Yo puedo desear que no llueva, pero imagínense, yo estoy pidiendo a Dios que no llueva y otro por allá está pidiendo a Dios que llueva. ¿Qué hace Dios? Yo estoy pidiendo que gane el Barça, Señor, en el nombre de Jesús, que gane el Barça, y el otro está orando en el nombre de Jesús que gane el Real Madrid. Y dice, me van a volver loco. Y a Dios nadie lo vuelve loco, pero el punto es ese, o sea, ¿qué hacemos con este? O sea, porque Dios recibe oraciones y tú no sabes quién está orando por lo contrario y lo opuesto a lo que tú estás orando. Entonces, se requiere madurez y sabiduría en estas cosas. ¿Por qué? Porque la oración no es para que tus deseos o tus necesidades inclusive sean satisfechas por Dios a tu manera, en tu momento y a tu forma, a tu manera. No funciona de esa manera. Nosotros necesitamos entender que el mundo no gira alrededor mío. Es al contrario, todo gira alrededor de Dios. Dice la palabra de Dios que Él hizo todas las cosas por medio de Él y para Él. No para mí, no para ti, para Él. Yo me tengo que alinear a esa voluntad
Y todas las actividades que yo tenga en mi día a día necesitan estar alineadas a la voluntad de Dios. Yo no puedo tener mi propia agenda, porque cuando estamos en Cristo ya no nos pertenecemos. Dice la Biblia que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice la palabra de Dios, hagan morir las obras de la carne. Jesús dijo, el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Esa frase, porque hoy podemos tomar la cruz y hoy nos sacrificamos, pero mañana primero mi vientre y después mis parientes. Entonces, ese es el tema. Entonces, Dios ve esta inconstancia en nuestro caminar cristiano. Dios ve que vivimos de las emociones, de que nos conectamos con Dios emocionalmente cuando la alabanza está bonita y cuando no me gusta la alabanza, pues, no me conecto. ¿Por qué? Porque la alabanza estaba gaya, estaba en panga, pues eso no tiene nada que ver. Entonces, ese es el punto. El punto es que nuestro caminar con Dios no debe depender si me siento bien o no, si estoy emocionado o no, si me gustó la prédica o no me gustó la prédica, si me gustó las alabanzas o no me gustó la alabanza. Mi caminar con Dios debe ser constante. Debo adquirir madurez. Debo conocer a Dios y adquirir sabiduría para que cuando Dios no hable, entre comillas, pueda conducirme sabiamente y tomar decisiones correctas. Este es el punto de la sabiduría, porque no siempre Dios te va a decir qué hacer. No siempre Dios te va a dar las respuestas. No siempre Dios te va a dar la solución. Para eso necesitas adquirir y amar la sabiduría. Entonces voy a reforzar este texto. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ahí Jesús no está diciendo, porque ¿quién de nosotros cuando va a hacer una torre le pregunta a Dios si hace la torre o no hace la torre? ¿Están viendo? Esta es palabra de Dios. A veces tendemos a sobreespiritualizarlo todo. Oye, calcula si te va a dar, si tienes el presupuesto, si tienes los materiales, si tienes el equipo, si tienes la gente. Tienes que sumar y restar, chico. Dios no te va a dar todas las respuestas. Entonces necesitamos adquirir sabiduría. Y en este punto, por ejemplo, necesitamos conocer las Escrituras, la palabra de Dios. Tenemos que comer Biblia, rumiar Biblia, digerirla, alimentarnos de ella todo el tiempo, todos los días, consistentemente. Es la palabra de Dios la que nos va a dar esa sabiduría que estamos necesitando. Porque, a ver, tienes una gran necesidad. Vamos a suponer, estás soltero, estás soltera. Y llegó una edad en donde ya tú necesitas y quieres casarte porque tienes que casarte. Y ahí está el chico soñado, el príncipe azul. Y dice, así me lo recetó el doctor, dice usted. Tiene todo. ¿Cuál es el único problema? Está casado. Detallitos que se pueden corregir. Chicos, para eso tienes la palabra de Dios. O sea, no puedes pensar, y usted se sorprendería la cantidad de gente creyente que se mete en estos líos. No hay nada que hablar. La Biblia es clara. La palabra de Dios es clara. Y cuando te encuentras con los principios bíblicos, comienza a ocurrir la transformación que Dios quiere que todos nosotros tengamos. Esa transformación es de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo la va provocando y en la medida en que voy leyendo y estudiando su palabra, en esa medida voy yo adquiriendo los principios
que a Dios le agrada. Yo quisiera que alguien allá me ayude con Jeremías capítulo 7. Voy a explicar esto, lo voy a poner de esta manera. Jeremías capítulo 7 no es parte de, pero viene como anillo al dedo porque ilustra muchísimo este punto. En la Nueva Traducción Viviente, si me la ponen en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer desde el versículo 1, 2, como el 3, desde el 3. Jeremías 7, apenas lo tengan lo ponen en pantalla, mientras voy a dar un contexto histórico de Jeremías 7. Este contexto histórico es el siguiente, presten atención. Israel, el pueblo de Dios, se había dividido en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era Judá, ¿ok? Judá, de donde viene el Señor, Belén, etc. Los judíos. El reino del norte había tenido una cantidad de reyes, perdonen la palabra, pero desgraciados, malvados, perversos, y Dios les había advertido al reino del norte en repetidas ocasiones que se arrepientan de su mala conducta. Y había utilizado a profetas para ellos, entre esos Isaías. Para echar la historia corta, porque es una historia larga, a Isaías lo terminan linchando por la profecía de parte de Dios para advertencia a ellos. Y dice la historia que Isaías fue aserrado por la mitad, así lo mataron, lo serrucharon por la mitad. Los líderes religiosos, porque no soportaban y no creían que lo que él decía vino de Dios. Bueno, historia corta, en efecto, el juicio de Dios vino sobre Israel. Vinieron los asirios y arrasó con todo Israel, con todo Israel. Quedó Judá. Ahora le tocaba a Judá. Judá había caído en lo mismo. El escenario macro desde afuera. ¿Cuál es el escenario macro? El escenario macro es Dios a justicia a estas naciones. Da juicio a estas naciones. Porque estas naciones se habían pervertido y depravado. En su idolatría, sus prácticas idolátricas implicaban el sacrificio de humanos y el sacrificio de niños y de bebés. Uno de sus dioses era Moloc. Y para adorar a Moloc tenías que traer a tus propios bebés y a tus propios hijos y quemarlos en el fuego, que se murieran en el fuego como un acto de sacrificio de adoración al dios Moloc. Ahora, yo he visto las reacciones de muchos de aquí. De una vez, por supuesto que sí. ¿Cómo cree que reacciona Dios ante eso? ¿Usted cree que a Dios le gusta eso? Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Voy a ajusticiar a las naciones de la tierra. Voy a escoger a Israel como instrumento para traer juicio a estas naciones y le ordena a ellos que no quede ninguno vivo. Porque la maldad la van a heredar, que no quede ninguno vivo. Y a través de Israel, Dios le da a conocer a las naciones cómo es que se debe vivir. Le da los 10 mandamientos, le da leyes como no roben, no maten, no adulteren, no sean corruptos, no den falsos testimonios, todas estas leyes. Y cualquier sociedad, imagínense una sociedad donde no haya robo, donde no hayan asesinatos, donde no hayan corrupciones, donde la gente honra a su padre, a su madre. Es una sociedad maravillosa. Entonces Dios le da este maravilloso regalo y esta revelación a Israel y le dice a Israel, enséñenle al resto del planeta cómo se debe vivir, cómo quiero yo que viva la gente. Entonces Dios escoge a Israel, a justicia a estas naciones, le envía juicio por su pecado y por su maldad, e Israel toma posesión de la tierra, cumpliendo el propósito de Dios, pero la intención de Dios era que ellos mostraran cómo se debe vivir. ¿Qué hizo Israel? Lo contrario. Adquirió las prácticas paganas y según el texto bíblico, Dios le reclama a Israel en una ocasión que hasta sus acciones habían llegado a ser peores que las naciones a las que Dios había
le había traído justicia. Entonces Dios le reclama a Israel: ¿ustedes creen que se van a quedar sin castigo cuando ustedes hacen lo mismo que ellos y peor todavía? Y encima me conocían a mí, encima yo me di a conocer a ustedes, los libré de ser unos esclavos de los egipcios con maravillas y prodigios, y ustedes me van a traicionar de esta manera con toda la idolatría y adorar a estos dioses de esta manera. Señores, yo soy un Dios justo y ustedes tampoco se van a quedar sin castigo. Ustedes tampoco se van a quedar sin castigo porque yo soy un Dios justo. Yo los ajusticié por eso y ustedes quieran haciendo lo mismo. Ese es el contexto de Judá. Entonces Dios dice: miren lo que les pasó al reino del norte. Voy con ustedes ahora. Así que arrepiéntanse. Ahora, este es el escenario. Ahora vean esto. Dice el versículo 3. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. O sea, tenían siglos ya de perversión. Tenían siglos de pecado horrendo, espantoso, de la idolatría y de los homicidios. Pero dice Dios: ¿sabe qué? Incluso si ahora ustedes se arrepienten de sus malos, yo les voy a permitir quedarse en la tierra. Se los voy a permitir. Entonces sigue diciendo: pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten: el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. Si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, si dejan de asesinar y si dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a los ídolos, entonces les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados para siempre. No se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Eso es una mentira. Atiendan a esta pregunta. ¿De verdad piensan, versículo 9, ¿de verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal, el ídolo odioso, y quemar incienso a Baal, y a los otros nuevos dioses que tienen, y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir: estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades? Les voy a hacer una pregunta. ¿Tiene Dios razón, sí o no? Cuando tú estudias la Biblia, tú dices, y te llenas de la palabra de Dios, tú comienzas a entender cómo piensa y cómo siente Dios, y comienzas a aprender a escuchar las voces correctas y a distinguir qué es qué. Tienes que involucrarte en la palabra de Dios. Dios está diciendo: ¿ustedes creen que su religiosidad los va a salvar? ¿Ustedes creen que pueden irse a carnavalear todas las cochinadas que hacen allá para después ponerse ceniza o después venir acá y diezmar o levantar las manos? Nadie se queda salvo, ¿ah? Nadie se queda. Estoy hablando de lo que Dios dice versus lo que la religión dice. ¿Creen que pueden seguir cometiendo adulterio? Seguir asesinando. Porque miren lo que Dios le está reclamando. Dejen de, o sea que lo estaban haciendo. Seré misericordioso si dejan de explotar a los extranjeros. Estaban explotando a los extranjeros. Si dejan de explotar a los huérfanos. Imagínense, huérfano, y lo explotan.
Porque como no tenían padre y madre, no tenían sustento, no tenían opción, tenían necesidad de sustento. Y los que los agarraban los explotaban porque no tenían de otra. Y Dios veía eso. Y Dios decía, hasta aquí. Ustedes creen que pueden venir a mí porque el templo está aquí y rezan sus 40 Padres Nuestros o levantan las manos y pueden seguir explotándolos. ¿Ustedes creen que yo veo bien eso? Porque hacen sus actos religiosos, todo está cool. No. Yo voy a ser misericordioso con ustedes si ustedes dejan de explotar a los huérfanos, dejan de explotar a las viudas, dejan de hacer injusticia, eran corruptos. Si dejan de asesinar, eran asesinos. ¿Tiene o no tiene razón? Porque ¿de qué sirve la religiosidad si yo soy un desgraciado? Eso es lo que está llamando Dios. Entonces, nosotros adquirimos sabiduría en la medida en que estudiamos las Escrituras, entendemos cómo piensa y cómo siente Dios y nos sometemos a su criterio. Cuando no hay eso, no pretendas que vas a tomar decisiones correctas. No pretendas que Dios va a venir y te va a decir, haz esto para que te vaya bien, no hagas esto para que no te cases con aquel, no te cases con aquella, no hagas este negocio, si hagas este negocio. Silencio total. Adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. Sométete a mis preceptos. Sométete a mi voluntad. Sométete, adquiere mis valores y mis principios como un estilo de vida y vas a adquirir sabiduría y te vas a equivocar menos. ¿Sí se entiende el punto? Esa es la manera en que tú aprendes a distinguir las voces. Porque hay voces de religiosos también, hay voces de pastores, hay voces de predicadores, hay voces de gente que no está hablando de parte de Dios. Cuando tú estás claro en lo que dice la Biblia, tú vas a saber cuando un pastor está hablando de parte de Dios y cuando no está hablando de parte de Dios. Tú lo vas a saber. Porque el conocimiento y la sabiduría te va a indicar, Tú vas a saber cuando cualquier líder religioso, un sacerdote, un cura, lo que sea, está hablando de parte de Dios y prestar atención o está hablando ponchera. Entonces no hay excusa. No hay excusa para dejarse engañar. Métete. Miren, los cristianos de Berea, ¿se acuerdan cómo hacían los cristianos de Berea? Hechos capítulo 16. ¿De acuerdo? Estamos estudiándolo los miércoles. No falten los miércoles en los estudios bíblicos. Nos metemos a profundizar en la Biblia. Lo vimos hace como un mes atrás. Los cristianos de Berea, los cristianos tenían la práctica de que aunque sean los apóstoles, predicaban, ellos corroboraban en las Escrituras si lo que ellos decían era acorde a. Porque Dios no quiere que usted endiose a nadie. Solo Él es el único digno de confianza, de alabanza, de adoración. El único digno es Él. Entonces, estos cristianos decían, es Pablo, ok, rango, Pablo, pero perdón, vamos a verificar en las Escrituras si lo que Pablo y Bernabé decían era correcto y era de Dios. Pablo en otra ocasión le dice a los Gálatas, escuche esto, le dice a los Gálatas, mire, aunque un ángel de luz les predique un evangelio diferente al que le hemos predicado, está bajo maldición. Ángel de luz. Eso no es cualquier cosa. Y más adelante dice, incluso si nosotros mismos les predicamos un evangelio distinto al que ya se trazó, que solo a través de Cristo es salvación y vida eterna, está bajo maldición. Entonces,
la sabiduría nos orienta, nos permite a nosotros poder distinguir las voces correctas. Entonces, ese es el contexto de Jeremías. La historia, ¿cómo termina? Termina mal. Jeremías también lo linchan los líderes religiosos. Y más adelante, por allá por el capítulo 25, los judíos le responden a Jeremías: mira, vete a rodar, chico, con tus palabrerías. No, nosotros no vamos a dejar de adorar a nuestros dioses, ni vamos a dejar esto. Tú cállate y agarra. Y lo lincharon. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué creen que hizo Dios? Ahí es donde vino Nabucodonosor, entra en escena, arrasa con Judá y después entra en escena Daniel y Ezequiel. La historia es bellísima y la vean a los miércoles. No los voy a dejar picados para que vengan los miércoles del estudio bíblico. Pero la historia es fabulosa y después Dios los regresa nuevamente a su tierra, entra Nehemías en acción, etcétera, etcétera, etcétera. Esdras, vengan los miércoles, para que sepa bien el cuento. Entonces, aquí nosotros vemos que lo que hablábamos al principio, la santidad de Dios. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo, es un Dios incorruptible. Y nos hace un llamado al arrepentimiento y a la comunión constante con Él, no una comunión emocional de a ratos. Esa es la vida cristiana, una comunión constante con Él, te vaya bien y cuando te vaya mal también. Y eso hace una fe firme, una fe incorruptible. No esa fe frágil de inmaduros que, ay, llovió, el Señor no me escuchó, Dios no quiere nada conmigo, Dios no me oye, esto es un cuento, la fe, etcétera, y todo se quiebra simplemente porque Dios no le quiso responder que no lloviera habiendo 2 millones de personas clamando por lluvia, por una sequía, qué sé yo. Y pasa. Y dejemos de mirar ejemplos. Mirémoslo en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces por inmadurez propia no nos hemos decepcionado de la fe de nosotros? ¿No hemos renegado de Dios? ¿No nos hemos frustrado en nuestro caminar cristiano? ¿Nos hemos separado? ¿Cuántas veces vivimos etapas y periodos, meses, años incluso, en donde venimos a la iglesia, pero no estamos conectados con Dios? Usted lo sabe. Usted sabe cuando está conectado con Dios y cuando no está conectado con Dios. Aunque venga a la iglesia y practique y juegue la religión. No funciona así con Dios. No funciona. Entonces Dios, ¿qué quiere? Crear constancia en todos y cada uno de nosotros. De hecho, para eso forja nuestro carácter y les adelanto, el tema del retiro, que vamos a tener nuestro retiro, lo vamos a anunciar con calma, es precisamente la formación de nuestro carácter. Dios forjando nuestro carácter. No se pierda este retiro, usted va a quedar con un carácter firme en el Señor. ¿Cuántos quieren un carácter firme? De aunque me vaya bien o me vaya mal, yo sigo firme con el Señor. Mi fe inquebrantable. Yo sé en quién he confiado. Ese va a ser el tema del retiro. Estamos preparando mucho al respecto y yo sé que va a ser de gran bendición. Así que anótese para el retiro. Entonces, miren el caso de el otro tema aquí al respecto. Jesús. Jesús dice esto, para que vean cómo funciona lo que Dios quiere de nosotros versus lo que la religión nos dice. Dice Jesús: si sabes que un hermano tiene algo en contra de ti, cuando vayas a presentar tu ofrenda al altar, ¿sabes qué? No presentes tu ofrenda. Deja tu ofrenda. Reconcíliate
primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vas a alabar y adorar a Dios. Fantástico, eso es bueno. No, nadie ha dicho que está mal. Es una de las conexiones que más nos puedan ayudar a conectarnos con Dios. Pero Dios dice, antes de darme una ofrenda de alabanza, tú sabes que tu hermano tiene algo en contra tuya. Tú quieres venir a donde mí a que todo esté bonito. Reconcíliate primero con tu hermano. Fíjense lo que dice Pedro. Miren cómo se van haciendo las conexiones. El apóstol Pedro dice, y ustedes maridos, dice, en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denle el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Repito, honren a sus esposas y trátenlas con delicadeza para que sus oraciones no tengan estorbo. Tú puedes ser pastor, predicador, lo que sea. Si tú tratas mal a tu esposa, Dios no te oye. No te enojes conmigo, lo dice la Biblia. No importa el reconocimiento que tú tengas, no importa nada. Tú tratas mal a tu esposa, Dios no tiene nada que ver contigo. Para que tus oraciones no tengan estorbo, hónralas y trátalas con delicadeza. Mucho silencio hay por aquí. Señores, ¿qué pretendemos? ¿Jugar la religión? Dios es un Dios santo. Tú no puedes estar en guerra con todo mundo y venir, presentarte delante de Dios, a levantar tus manos y pensar que aquí no ha pasado nada. Dios es un Dios justo. No funciona así. En este reino no funciona así. Allá afuera funciona como, ahí sálvese quien pueda. Allá afuera es serruchadera de piso. El que no tranza no avanza. Esos son los principios y los valores de allá. En el reino no es así. Ama al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Vive una vida santa y recta delante de Dios. No lo vas a lograr en tus propias fuerzas. Créeme, aunque lo intentes, yo te lo digo de primero, no funciona. Tus propias fuerzas no funciona. Esto es carne y la carne es débil. Tienes que estar conectado con Dios todo el tiempo para que entonces funcione todo lo que la Biblia dice. Entonces Dios te oiga y entonces tú escuches a Dios y puedas distinguir las voces. Pero mientras desobedezcas los principios bíblicos ya trazados por Dios, no importa la religión que practiques, no funciona. Dios quiere que tú vivas sometido a su voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Por eso hay tanta gente confundida. Y miren, hay textos bíblicos, ya no me alcanza el tiempo para abarcarlos. Pero dice que inclusive, aún conociendo las Escrituras, si no te sometes y no lo obedeces a ella, Dios te entrega a confusión. Por eso las malas decisiones. Te entrega a confusión cuando no te sometes conociendo los principios bíblicos. Entonces, este es el punto. Sabiduría en primer lugar, trabajo duro. Y el último punto es, bueno, aquí está. Sabiduría, trabajo arduo y perseverancia y tomar riesgos, que es el punto final y es lo que vamos a seguir tratando ahorita mismo. Entonces, hablamos de trabajo arduo y perseverancia en aquella ocasión, pero nada más voy a enfatizar en este punto. Hebreos capítulo
no puse el capítulo, pero el versículo 11 de ese capítulo dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin para la plena realización de su esperanza y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios tiene muchas promesas maravillosas y espectaculares para todos nosotros, pero necesitas fe y paciencia para que por medio de la fe y la paciencia hereden las promesas. Entonces, en último lugar, tomar riesgos. Hay que tomar riesgos. Hebreos 5, capítulo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahí está donde está el problema. Señor, que no llueva. Vuelvo al mismo ejemplo, porque me parece muy ilustrativo. Que no llueva y lo ves oscuro. El avisado ve el mal y se esconde, dice la Biblia. Entonces necesita sabiduría y madurez. Entonces Pablo en este capítulo está reclamando, ustedes son unos bebés espirituales. Ya ustedes deberían estar enseñándoles a otros y tengo que darle leche, lo mismo de siempre, porque no hacen caso. Ya ustedes deberían ser maduros. Ya deberían estar enseñando. Ya deberían estar dando fruto. Están en la misma, todavía hay ustedes envidia, rencilla, todavía hay serruchadera de piso, todavía hay quien quiere poder y quien no, y quien quiere reconocimiento y quien... Basta. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. No les puedo dar alimento sólido a ustedes, todavía tengo que darle leche. Eso es lo que dice ese capítulo. Pero aquí viene la parte de la que quiero enfatizar. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Uy, mastica eso, mi querido hermano. Para los que por el uso, no te lo van a regalar. No te van a decir qué hacer y qué no hacer siempre. No te van a decir, sí, cásate con este, no, métete en ese negocio. No te lo van a regalar. Con el uso han ejercitado el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento no es gratis. Porque hay muchas cosas que son áreas grises. ¿Cierto o falso? Hay cosas que son grises y que tu jefe te dice, bueno, mira, tal factura, arregla tal, no sé qué, cotización. Ya, hay cosas que son descaradas, pero hay áreas grises. Y digo, ¿qué hago sin meterme en un problema? ¿Qué hago sin sacrificar lo que Dios ha puesto en mi vida? Para que los que por el uso han ejercitado el discernimiento del bien y del mal. Necesitas ejercitar discernimiento para que aprendas a escuchar las voces correctas. Aprendas a tomar las decisiones correctas y decir, espérate, ya no me engañan en esa. Ya no me engañan en esa. Mujeres solteras que ya han pasado por una ruptura de corazón, de esas que son horribles. Y ya hay frases de hombres que ya identifican y dicen, ya yo sé por dónde viene este. No caigo dos veces en esa. Ya yo sé por dónde viene. Y viceversa. Es el uso. Aprendes a discernir. Son palabras dulces, palabras bonitas, pero yo sé qué hay detrás. Porque aprendiste y ejercitaste discernimiento.
Por eso la Biblia habla en contra de los ingenuos. Si usted lee Proverbios, los ingenuos no son bien vistos, porque caen en trampas fácilmente. Se dejan endulzar, se dejan engatusar. Y los ingenuos también es lo contrario a la sabiduría. Seguimos. Entonces dice aquí, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y demonio propio. Porque eso es lo que algunos pareciera que tienen. Demonio propio. Dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todas estas cosas caracterizan al cristiano. Pero, ¿qué es lo contrario a todo eso? Cobardía. Cobardía, miedo. ¿Qué hago aquí? No sé qué hacer. Ay, no. Y hay gente que han dejado escapar oportunidades valiosas de oro que no se les va a repetir. Hombres, y de esto puedo echarle muchos cuentos, hombres que dejaron escapar el amor de sus vidas porque no se atrevieron, por cobardía. Gente que perdieron oportunidades de trabajo, de negocio, ideas de negocio. Tengo una idea, tengo un caso en mente de alguien que por estancamiento emocional dejó pasar una oportunidad de un inversionista y alguien con menos capacidad que él la aceptó y hoy en día es una empresa millonaria. Cobardía. Deja escapar las oportunidades que Dios pone y eso es un grandísimo problema. Así que vamos a el texto que está aquí. Dice así. Antes de entrar en ese texto, Eclesiastés 9:10 dice lo siguiente, para que vean que no es que todo Dios te lo regala. Dice, todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Trabaja y siembra, porque cuando viene la cosecha no sabes si ella vino o por lo uno o por lo otro o por ambas cosas. No sabes. Y la Biblia deja en claro eso. No sabes. No lo sabes. Así que trabaja, esfuérzate y arriesga, que es el último punto. Mateo 25, del 14 al 28. Dice, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo,
Usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Y lo llama perverso. Interesante. Y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y reclinar de dientes. Qué duro y qué severo. Muy severo. Pero el principio al que nos está llamando el Señor aquí es, en primer lugar, a no tener miedo. A no tener miedo. No te puedes paralizar y entrar en pánico frente a las decisiones cruciales que tienes enfrente tuyo. Tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar 10 riesgos y como persona adulta y responsable tienes que asumir los riesgos. Y tienes que entender que en ocasiones tus riesgos te llevará al fracaso. Pero hay veces, y escúcheme con mucha atención, hay veces que Dios quiere que pases por ese fracaso. Porque quiere enseñarte lecciones valiosas que de otra manera no habrías aprendido. Hay lecciones que solo el dolor nos puede enseñar. Hay lecciones que solamente las lágrimas y un corazón roto nos pueden enseñar. Y Dios nos tiene que llevar muchas veces a esos extremos para poderle conocer y tener intimidad con Él. De otra manera, no. Éxito y éxito y éxito y éxito no funciona. Y tal vez el riesgo es muy alto, sí. Puedes perder la casa, puedes perder la casa. Si tomas una mala decisión, ¿puedes perder el carro? Sí, puedes perder el carro. Si tomas una mala decisión, sí, puede pasar. ¿Puedes quedar en un matrimonio y terminar en un divorcio? Sí. Pero yo he visto gente con hogares rotos ser levantados y restaurados. Gente divorciada ser restaurada y levantada. Gente en la bancarrota ser restaurada y levantada. Gente en la ruina, gente que perdió la casa y gente que perdió el carro y hoy tienen 10 veces más de lo que tenían. ¿Usted sabe a dónde nos quiere llevar el Señor? A no tener miedo de nada ni de nadie. Porque si Dios está contigo, no importa lo que pierdas, Él te levanta, te sana, te restaura. Dios hace nuevas todas las cosas. Porque a los que aman a Dios, dice la Escritura, los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Esto es para los que por su propósito son llamados. No tengan miedo de nada. El miedo, a ese sí debes tener miedo. Tenle miedo al miedo. Porque el miedo es lo peor, es el peor consejero. Llevó a este señor a la perdición. Dios no recompensa el miedo. Pedro iba bien caminando sobre las aguas y solo fue ceder al miedo para comenzar a hundirse. Cuando Israel tenía miedo de sus enemigos, en una ocasión Dios por medio del profeta les reclama y les dice: ¿acaso no hay Dios en Israel? No hay razón de tener miedo si Dios está contigo. Puedes hacerle frente al peor de los fracasos y a la peor de las tragedias. Ahí tenemos a los apóstoles enfrentando persecución, los apalearon, los apedrearon, los metieron a la cárcel y más contentos no podían estar. ¿O me equivoco? Estaban firmes en el Señor y gozosos, porque ellos decían: el Señor nos ha tenido por dignos de padecer por su nombre. ¡Wow! ¡Qué estatura! Estamos padeciendo por el Señor estas persecuciones. El Señor nos tuvo por dignos. Imagínense qué mentalidad. Nosotros, una quincena atrasada, ya andamos chillando y reclamando, y voy a poner una demanda y puro papelillo. Cristianos de papelillo, cristianos de chocolate, como decía la vez anterior. Poquito de sol y se derriten. El Señor quiere construir carácter en nosotros. Y ese es el tema del retiro. Por favor, no falte el retiro. Inscríbase en el retiro. Ya, hable, no se vaya de aquí sin escribirse con Elaine. Vamos a hablar de esa construcción del carácter. Estamos armando muchos temas y un tiempo con el Señor hermoso, y queremos que el Señor venga y construya carácter y nos fortalezca en nuestro ser interior, porque el Señor quiere de nosotros que permanezcamos firmes. El Señor no quiere que nos quebremos por cada dificultad. El Señor no quiere que retrocedamos y nos apartemos por el primer tropiezo, porque las cosas no salieron, porque Él no contestó mi oración como yo quería, en el momento en que yo quería, y ahora me siento traicionado por el Señor, o me siento estafado por la iglesia a la que asisto. Y hay montones de incontables creyentes de papelillo. Entonces Dios quiere construir carácter. Dios quiere que aprendamos a escuchar sus voces, santo, y a tomar esa misma, a tomar las decisiones correctas, adquiriendo sabiduría, trabajando duro y tomando riesgos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Adoramos un tiempo más? Se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Póngase de pie y levante sus manos. Los que se dieron y los que en Él creerán, le cantan a aquel que ya venció.
Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo es por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha liberado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Díselo una vez más. Canta el pueblo al Rey. Él es santo. Es un Dios incorruptible. Su nombre es por encima de todo nombre. No tiene igual, no tiene comparación. Y ha decidido amarte. Ha decidido estar contigo en todo momento. Cántaselo una vez más. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, poderes, potestades, tu nombre es sobre todo. Sobre todo es. Clama La creación, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo. Solo las voces. Santo por siempre. Solo las voces. Canta el pueblo al Rey. Santo, soberano es Él. Santo.
Santo, Santo por siempre. Den un aplauso al Señor. Te alabamos, Dios, y te bendecimos. Te exaltamos y te damos gracias, Señor. Bendito es tu nombre, por siempre y para siempre. Amén, amén. Buenas tardes. Pueden pasar todos a ofrendar y a diezmar, hermanos. Tu espíritu me alienta, siempre en victoria, tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria, tú me llevarás. Gracias, Padre. Gracias por este día, por la enseñanza que hemos recibido hoy. También damos gracias a cada uno que dio desde el corazón, no de manera obligada, sino con toda disposición. Padre, ayúdanos a administrar de manera correcta estas ofrendas y estos diezmos para que tu obra siga creciendo, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hola, muy buenos días a todos. Feliz mañana y qué bonito mensaje del día de hoy, que debemos adquirir sabiduría, paciencia y todas estas cosas para estar más conectados con nuestro Señor. Y así como hablábamos de la sabiduría, nosotros también tenemos en esta iglesia mucha oportunidad para obtener sabiduría de diferentes maneras. Y una de ellas es a través de las reflexiones que se dan a las 6 de la mañana todos los días de lunes a sábado. Aquí hay personas con mucho conocimiento de la palabra del Señor que se preparan todos los días para brindarnos esa oportunidad de poder obtener sabiduría, y a la vez también oramos todas las mañanas. Así que mientras ustedes se están despertando, están desayunando, pueden estar escuchando la reflexión. También los miércoles aquí, como hablaba del pastor Dani, que les dijo, los voy a dejar picados. Qué hermoso lo que estamos viviendo los miércoles a las 7:30 de la noche. No tienen idea del conocimiento que nos están dejando personas que se está preparando, el pastor Dani, la pastora Erika, todos los miércoles. Se está transmitiendo por YouTube, sin embargo, la experiencia presencial es a otro nivel y al mismo tiempo estamos viviendo en comunión unos con otros. Es un momento que usted no debe perderse. Si hay algún miércoles que usted pueda asistir, ojalá pueda asistir a todos, pero si usted tiene un miércoles que puede pasar presencial, en lugar de verlo por YouTube, yo se los recomiendo. No tiene perdedero por ningún lado. Otra forma de obtener sabiduría. Y por último están nuestros grupos de vida. Hay varios días, a varias horas, tenemos presencial, tenemos por Zoom. Si a usted no le gusta por Zoom, tenemos un grupo que está creciendo de manera presencial. También la pasamos maravilloso, pero lo más lindo es cómo cada uno está compartiendo lo que la palabra le está hablando. No es un uno a uno, es todos para todos. Así que otra manera de obtener sabiduría. Y por último, hay otra cosa más que el pastor nos ha estado hablando el día de hoy, y es nuestro retiro de este año. De verdad que el tema es muy especial, un tema en que nadie debería perderse. Cómo crecemos en nuestro carácter. Así que les voy a dejar al pastor Dani. En la semana ustedes van a estar recibiendo en el grupo de la iglesia. Si alguien no está en el grupo de la iglesia, por favor me avisa para agregarlo, porque vamos a pasar la inscripción, y aquellos que están en familias, por favor, se inscriba uno por uno. Necesitamos el detalle de todas las personas que van, porque incluso tenemos que saber si hay alguien que tiene dieta especial, si tiene alergia a algo,
para la elección del menú. Así que les voy a dejar al pastor Dani para que les hable un poco más de lo que vamos avanzando en este retiro. Así es, gracias Elaine. Ciertamente, sí, el tema sería bueno tener toda la información desde ya, porque el local se pide con el menú. Ellos se encargan de la comida y se encargan de todo. Así que si hay dietas especiales en la familia, necesitamos saberlo desde ya para coordinar esto, porque tenemos que terminar con la reservación. La pastora me comunicó que ella le gustaría que nadie se quedara. Y si es un asunto económico, no debe ser un impedimento. Los costos todavía no tenemos el costo exacto, pero va a estar entre $25 y $30 por persona. Pero eso lo vamos a confirmar más adelante. Igual, si es un impedimento, usted simplemente se acerca a Elaine y le comenta: yo quiero ir al retiro, pero ahorita no tengo dinero, o puedo abonar tanto, o no puedo abonar nada, o si me dan a mí una ofrenda. No, mentira. No, igual aquí estamos dando ofrenda y ayuda económica y de alimentos también, sobre todo de alimentos, para la gente más necesitada. También eso se está coordinando. Sin embargo, sí es el sentir de la pastora que nadie tenga excusa para no asistir a este retiro. Y otra cosa que me comunicó la pastora es que les dijera: ella está ahorita mismo, que tuvo una cirugía el viernes en la boca. Está bien, gracias a Dios. Tiene algo de dolor, pero manejable. Y ténganla en su oración, en sus oraciones. No se olviden de ella. Así que ella va a estar ausente, creo que solamente esta semana, pero todo lo demás sigue en marcha, ¿ok? Ténganla en sus oraciones y les mandan muchos saludos, muchos cariños. Pónganse de pie, vamos entonces a dar la bendición pastoral para concluir. Levanta tus manos, las dos, como quien va a recibir un gran regalo que viene de arriba. El Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor fortalezca tu fe. Que el Señor te dé sabiduría, te dé madurez, te dé dominio propio y te dé valentía. Que el Señor te dé sabiduría para las decisiones que tengas que tomar esta semana. Que sean acertadas. El Señor te haga fructífero. Te dé discernimiento para que puedas tener entendimiento del bien y del mal y tomar decisiones correctas. Que los negocios y emprendimientos que haga en esta semana prosperen, fructifiquen, den fruto. Que el Señor crea en ti constancia. Que el Señor ponga en ti una fe inquebrantable, que no se venga abajo por la primera dificultad, sino que al contrario, que las dificultades fortalezcan tu fe. Que aprendas a confiar de Dios y a depender de Dios cada día más y más. Pero que sobre todas las cosas, que el Señor te dé paz, te guarde en paz en todo momento, y que nada ni nadie, ni ninguna circunstancia arrebate la paz que viene del Señor, que sobrepasa todo entendimiento y que guardará tu corazón y tu mente. En Cristo Jesús, amén y amén.